que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos ya por concluir, fíjese, este estudio de los dos pactos, y quizás el próximo miércoles ya traiga el cierre de este estudio. Espero que hayamos entendido un poco acerca de los dos pactos. Recuerde que los dos pactos van ligados. El antiguo pacto está conectado al nuevo pacto. Si usted se acuerda, Dios le promete a Abraham el pacto de que si él le seguía y le obedecía y se andaba perfecto en sus caminos, primero dijo Dios: yo voy a hacer escudo alrededor de ti, y luego le dice: te voy a bendecir y de ti saldrá muchedumbre, y luego también le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Y esto se cumple ya en el Nuevo Testamento, ¿se dan cuenta? Entonces Dios le da la promesa, Dios hace el pacto en el antiguo pacto a Abraham, y luego en el Nuevo Testamento se cumple esta promesa que Dios le hace a Abraham. Esta promesa la hace en el antiguo pacto y se cumple en el nuevo pacto, porque ahora la fe de Abraham, Él nos la ha heredado a cada uno de aquellos que creemos en Cristo Jesús. ¿Se han dado cuenta de eso, verdad? Que Abraham es el padre de la fe, y entonces cuando se cumple esta promesa, ya está dentro del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta de eso? Hoy vamos a ver de los cambios que se dieron cuando se entró al nuevo pacto, y espero que me dé el tiempo para cubrir todo esto. Pero ustedes se acuerdan allá en Génesis capítulo 17, cuando se le da a Abraham el pacto de la circuncisión. Quiero recordárselo nuevamente, aunque ya pasamos por ahí, pero ahí en Génesis capítulo 17 vamos a leer estos versículos. Recuerde que es un estudio bíblico y estamos usando mucha la Biblia, por eso yo creo que ya no nos dan lectura bíblica, porque estoy dando demasiadas lecturas bíblicas yo. Pero ahí en Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Dios está aquí hablando con Abraham y le dice: este es mi pacto. Fíjese bien lo que le dice Dios a Abraham: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Ustedes ya saben qué es eso de la circuncisión. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Fíjese bien, la circuncisión en el cuerpo es la señal de que hay un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y luego dice en el versículo 12: y de edad de 8 días, ahí está la indicación, las instrucciones, y de edad de 8 días será circuncidado
todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y luego dice el versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Se da cuenta? Estará mi pacto en vuestra carne. Está hablando de la circuncisión, por pacto perpetuo. Y luego el 14 dice, y el varón incircunciso, o sea, el que no lo haga, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Y luego, ¿qué dice ahí? Ha violado mi pacto. O sea, no ha seguido mi mandamiento, no ha seguido mis instrucciones. Pero bueno, ¿y ahora cuál es el cambio que hay? Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham acerca del pueblo de Israel. Ahora, si ustedes van a la carta de los Colosenses, ahí el apóstol Pablo nos habla acerca del cambio que hay en en cuanto a la circuncisión. Y en el capítulo 2 y en el versículo 11, ahí nos dice la escritura, en él, ¿en quién? En Cristo. ¿Okay? En él, en Cristo, en él también fuisteis circuncidados, así como Abraham y todo el pueblo de Israel. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, ¿qué dice ahí? No hecha a mano. Fíjate bien, ya cambió la cosa. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y luego dice, en la circuncisión de Cristo. Ahora ya no hay una circuncisión conforme al antiguo pacto, que se hacía, esta señal era en el cuerpo, la señal de la circuncisión, del pacto. Ahora ya no. Ahora esta circuncisión es la circuncisión de Cristo. ¿Y usted sabe cómo es esta circuncisión de Cristo? ¿Cómo se da en nosotros? Porque nosotros, ya que somos miembros de la iglesia de Cristo, todo hijo de Dios, todo discípulo de Jesús debe de saber cuál es esta circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? ¿O cómo es? ¿Cómo se da en nuestra vida? La respuesta la da el mismo apóstol Pablo en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 13. Entienda esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados, fíjese bien, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y ahí es donde entra la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿cómo es que entra la circuncisión de Cristo? Ahí dice al final, cuando son perdonados todos nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cuál es la señal de la circuncisión en cuanto al nuevo pacto? El bautismo. ¿Se dan cuenta de eso? Allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, ahí saben, ustedes conocen muy bien este pasaje bíblico, lo voy a leer para que lo recuerden. Son palabras del apóstol Pedro a la multitud. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y ahí está la respuesta, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se recibe el perdón de pecados? Con el bautismo, a través del bautismo. Eso se le llama la circuncisión de Cristo. Ahí es cuando nosotros entramos en la circuncisión. Si leemos nuevamente el versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses 2:13, otra vez, y a vosotros estando muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, ¿se acuerdan? Os dio vida juntamente con él. Pero aquí dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y cuándo fueron perdonados nuestros pecados? Cuando fuimos sepultados en las aguas del bautismo. Ahí se llevó a cabo nuestra circuncisión. Y luego el apóstol Pedro pues dice que ahí
simbolismo del bautismo, nos da el perdón de pecados y entonces uno recibe el Espíritu Santo. ¿Están siguiendo esto? Amén. Entonces entendamos esto. Nuestra circuncisión se llevó a cabo cuando Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Ahora sí, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Ahí nos dice que la circuncisión nada es. Fíjese bien, está hablando de la circuncisión del antiguo pacto. La circuncisión nada es, y la incircuncisión, esos son para los que no se han circuncidado en el antiguo pacto, dice también, nada es. Entonces, ¿qué es lo que vale? Guardar los mandamientos. Eso es lo que vale. Eso es lo que le agrada a Dios. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. En el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 25 en adelante, ahí el apóstol Pablo nos lo explica de mejor manera. Cómo es que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, si no se guardan los mandamientos. Ve conmigo ahí en tu Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Ahí vamos a estar meditando en estos versículos. Romanos 2, 25, leo en el nombre de Cristo Jesús. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Te das cuenta? ¿Están entendiendo eso? Esto es para los judíos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Como que no te la has hecho. Y eso también es para el que está bautizado. Apliquemos esto al bautismo. Si estamos bautizados y no guardamos la ley, somos transgresores de los mandamientos de Cristo y nuestro bautismo viene a ser incircuncisión. Como que no nos bautizamos. ¿Se dan cuenta? De nada entonces sirvió el bautismo porque la persona no está obedeciendo. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, y yo cito lo que he citado antes, y maldición también. Porque la Biblia dice que si tú no obedeces la ley del Antiguo Testamento, entonces estás bajo maldición. Porque la Biblia dice que maldito el que no cumpliere o guardare la ley, o si fallare en un mandamiento. Oiga bien, dice la Biblia que si fallas en un mandamiento, ya quebrantaste toda la ley. Por eso era bien difícil guardar la ley del Antiguo Testamento. Por eso dijo el apóstol Pedro, ¿cómo vamos a ponerle este yugo a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Era bien difícil. No era fácil. Pero ya dijimos que fue necesaria la ley, porque la ley fue la nana, la niñera, la que cuidó al pueblo de Israel. Era, ¿qué dijimos? ¿El qué? El ayo. Bien, hermano, el ayo que nos acercó a Cristo, que nos llevó a la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta de eso? Ya no estamos bajo ayo, pues. Ahora estamos en Cristo. Todo es por fe. Ahora sigamos leyendo. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, aquí está hablando de un gentil, fíjese bien, haga de cuenta Cornelio. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, hace la pregunta Pablo, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y la respuesta es, pues sí. Porque está obedeciendo más una persona que no está circuncidada que el circuncidado. Y mira lo que dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley,
te condenará a ti, le dice Pablo a los judíos, te condenará a ti, que con la letra, o sea que tiene los mandamientos en letra, en las piedras, que con la letra de la ley y con la circuncisión, ¿cómo le dice? Eres transgresor de la ley. ¿Se da cuenta por qué se convertía en maldición? ¿Y sabe por qué se convertía en maldición en la persona que no cumpliera los mandamientos? Porque los judíos se justificaban en la ley. Y ellos decían, no, es que en la ley está la salvación. Es que en la ley está esto. Entonces, ahí está el peligro. Cuando la gente se justifica en la ley, entonces es cuando están bajo maldición. Y luego dice en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que se hace la circuncisión por fuera. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿en dónde fue hecha nuestra circuncisión? Ya no fue como en el antiguo pacto, como lo hizo Abraham, su hijo Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel. Ya no fue el prepucio. Ahora es que toda la maldad, toda la suciedad. Porque recuerda que esto de la circuncisión es un acto profiláctico, o sea, de limpieza. Es muy bueno la circuncisión. Entonces, aplicándola ya en el Nuevo Testamento, ya no se necesita hacer esa limpieza en la carne, sino que la limpieza, la nueva circuncisión ahora en Cristo es ¿en dónde? En el corazón. Sacar todo esa inmundicia, toda esa basura, sacar todo eso que hay en el corazón. Y todo eso se va cuando tú decides nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y cuando eres bautizado para el perdón de tus pecados. Ahí Cristo hace tu transformación, ahí se lleva a cabo la circuncisión, y ahí empieza la persona a andar en una nueva vida. ¿Te das cuenta? Entonces ya estamos circuncidados en nuestro corazón. Toda nuestra maldad, el viejo hombre ha sido echado fuera. ¿Te das cuenta? O sea, la maldad ha sido echado fuera, ha sido perdonada, y ahora estamos limpios en nuestro corazón. Esa es la circuncisión. Ahora vamos a... Bueno, entonces la circuncisión es la del corazón. Apunta eso. Esto está en Romanos capítulo 2, versículo 29, para que le expliquen a las personas que quieran saber acerca de la circuncisión. Ahora vamos a hablar acerca del sacerdocio. Ya hablamos de la circuncisión, que la circuncisión ya no es así en el cuerpo, sino que es espiritual, es en el corazón. Y la circuncisión se recibe a través del bautismo en el perdón de los pecados. Ahora vamos a ir al libro de los Hebreos capítulo 7, porque aquí vamos a estar hablando un poquito acerca de el sacerdocio. ¿Qué pasó con el sacerdocio? Pues aquí vemos, hermanos, que tenemos muchos años en la iglesia. ¿Quiénes eran los encargados del sacerdocio según la ley del Antiguo Testamento? Los levitas, ¿se acuerdan? Los levitas. ¿De qué tribu era Aarón? De la tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, de esta tribu de Leví vienen los sumos sacerdotes, en este caso Aarón. ¿Quién fue su hijo? Pero Eleazar, Nadab y Abiú, y luego todos los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, vamos a continuar nada más con el puro sacerdocio. El sacerdocio primero era ministrado por los levitas. El sumo sacerdote era levita. Eso es lo que Dios eligió al pueblo, a la tribu de Leví, para que ellos se hiciesen cargo de los sacrificios, y ellos llevaban las ofrendas por el pecado. Ellos preparaban todo eso, o sea, estaban a cargo los levitas. Entienda esto para que lo pueda transmitir a las personas.
aquí en el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 11 en adelante, mira lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 7, 11 al 22. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, fíjese cómo le está llamando la Biblia, perfección. Si la perfección hubiera sido a través del sacerdocio levítico, porque luego dice aquí, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Bajo qué? Bajo el ministerio del sacerdocio levítico. Entonces dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pregunta. Y luego mira lo que dice, porque cambiado el sacerdocio, ¿cuál sacerdocio? Levítico. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio ¿de qué? De ley. ¿Están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Se cambió la circuncisión y se cambió también el sacerdocio. Se cambia el sacerdocio, y si se cambia el sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley. Sigo leyendo en versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿Cuál tribu? Vamos a seguir leyendo. De la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús, o nuestro Señor, vino de la tribu de Judá. ¿Te das cuenta del cambio? De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nunca dijo esto. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y ustedes ya conocen la historia de esto de Melquisedec, que Melquisedec no se sabía de dónde era. No se sabía quién era su papá, no se sabía quién era su mamá, no se sabía de qué tribu era, y le llaman que su sacerdocio era permanente. Era rey de Salem, sacerdote de Salem. Y luego dice, pues, el versículo 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento? Pregunto yo. Si me están siguiendo. Mandamiento de la ley. Uno. Acerca del sacerdocio. Y acerca del sacerdocio también, hermanos. Queda eliminado a causa de su, ¿qué dice la palabrita ahí? Ineficacia. ¿Qué es eso de ineficacia? No era suficiente. Que no era suficiente, gracias. Y luego dice el 19, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, ¿qué dice el versículo 22? Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Seguimos leyendo, ahora vamos al capítulo 9, versículo 11 al 15. En donde dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ya no el sacerdocio levítico, ya no de la descendencia de Aarón. ¿Se dan cuenta el cambio? Ya hubo cambio de sacerdocio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta el versículo 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, mira la pregunta que hace Pablo: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, termino con el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Gloria al Señor. Ahora nos vamos al versículo 23 de este mismo capítulo, en donde dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Voy a preguntar, ¿de qué santuario está hablando? El tabernáculo, el templo. Jesús no entró a ese templo hecho por mano. Entienda esta parte, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, donde entraban todos los otros sacerdotes, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Por qué con sangre ajena? La sangre del corderito. Y luego dice el versículo 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Gloria al Señor, amén. Así que Cristo es el cumplimiento de la ley. Él lo llena todo. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Él mismo es el sumo sacerdote. Él llevó su propia sangre al lugar santísimo, al verdadero tabernáculo, al celestial, al que está en el cielo, y allá llevó la remisión, la redención de nuestros pecados. Y ya no fue necesario seguir haciendo estos sacrificios una y otra vez por el pecado. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y esas son las promesas que tenemos ahora, que no es necesario estar haciendo sacrificios por el pecado cada vez. Y esto nos lo explica mejor el capítulo 10, del versículo 1 al 12. Porque la ley, estoy en el Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, que dice ahí, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron.
las cuales se ofrecen según la ley. ¿Me están siguiendo? Y vamos a leer hasta el versículo 12. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y luego dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Entienden esa parte? ¿De qué está hablando? De la ley. Quita esto primero para establecer esto último. O sea, quita la ley del antiguo pacto para establecer esto último, que es que la gracia, el Nuevo Testamento, la fe por la que ahora seguimos a Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria al Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, ¿qué dice ahí la Escritura? Pueden quitar los pecados. Por eso se halló en eficacia en la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, ayudó mucho. Pero esto que vino después es lo glorioso. Es mucho más glorioso. La ley del Antiguo Testamento fue gloriosa. No nos quitemos eso de nuestra mente. Fue maravilloso. Pero esto en lo que vivimos nosotros tiene mucho más gloria. Y termino con el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo maravilloso. Esas son las nuevas promesas o las mejores promesas que tenemos. Porque en el Antiguo Testamento tenían ¿qué? Un acusador. Conforme a la ley se ofrecían todos los sacrificios por el pecado, pero dice ahí, pero no quitaban los pecados. Se te ayudaban a tener una mejor conciencia y ahí andabas. Pero no te quitaban los pecados. Lo único que quita los pecados ahora es la sangre de Cristo. Y en aquel entonces tenían el acusador. ¿Se acuerdan del acusador que llegaba uno de los hijos llegaba ahí y no has visto a mi hijo Job? Bueno, este acusador fue echado fuera. Y ahora en lugar de un acusador, según estas promesas que son mejores, porque dice la Biblia que el Nuevo Testamento está establecido sobre mejores promesas. Y una de las promesas grandísimas que tenemos es que ya no tenemos acusador, que ahora tenemos un intercesor, un mediador, un abogado que está sentado a la diestra de Dios. Y ahora que es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, que es también nuestro Cordero que nos ha limpiado de nuestros pecados, hace la misma función. ¿Ven lo glorioso que es esto del Nuevo Testamento? Y ahora Él está ahí intercediendo por nuestras debilidades. Cuando ve al hermano, a la hermana que anda ahí fallando, y entonces Cristo intercede, dale otra oportunidad. Y nuestro mediador y nuestro abogado está ya intercediendo por todos nosotros. Por eso es importante el arrepentimiento y el cambio de actitud y pedirle perdón a Dios, porque ahí está nuestro mediador. Está abogando por cada uno de nosotros. Ya voy a concluir. Ahora nos vamos al versículo 14 al versículo 20 de este mismo capítulo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Y luego le dice ahí, por el camino nuevo, por la ley nueva, por el Nuevo Testamento, por lo que vino a establecer Cristo, por el camino nuevo y vivo
Oiga bien, ¿cómo le llama? El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y esto es su carne. Por eso dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es esa agua pura? Y lavar los cuerpos. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Es lo mismo, pero ahora lo estamos haciendo nosotros. ¿Sabían ustedes que hay grupos religiosos que no creen que nosotros somos reyes y sacerdotes? Porque la Biblia dice que Él nos compró con su sangre y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Y nosotros como sacerdotes ministramos delante de Dios. Ya no un sacerdocio levítico, sino todos los llamados a ser hijos de Dios. Amén. Esos son los cambios. Y antes no, solamente le daban oportunidad ¿a quién? A los sacerdotes de la tribu de Leví. Y ahora en Cristo dice la Escritura que en el Espíritu Santo hay libertad. Amén. Entonces ahí dice la Escritura que ahora deben de ser purificados los corazones de mala conciencia y tienen que ser lavados los cuerpos con agua pura. Y esto nos recuerda que cuando entraban a ministrar en el tabernáculo estaba en la fuente ¿de qué? De las abluciones, donde llegaban los sacerdotes y se lavaban las manos, los pies y se lavaban pues su cuerpo. Esto representaba el bautismo. Fíjense desde dónde viene el bautismo. Aunque era nada más un lavamiento, y de ahí ya entraban a ministrar los actos de adoración para nuestro Dios. Las ofrendas por el pecado, los sacrificios por el pecado, las ofrendas de paz y toda esa adoración que le ofrecían a Dios a través de la antigua ley. Yo tuve una plática hace muchos años con uno de los músicos de Marcos Witt. Él tocó en su banda en años pasados, hace 30 años. Y él y yo entramos en controversia acerca de la adoración a Dios con los instrumentos. Y yo le hablaba acerca de todas estas cosas que yo ya las aprendí desde hace 20 años. Y yo le decía de que pues ahora estábamos bajo la nueva ley, bajo el Nuevo Testamento. Y yo le dije que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Pacto no hay ni una sola indicio, ni una sola escritura que nos diga que la iglesia o que Cristo, cuando anduvo con sus apóstoles, adoraran con instrumentos. No lo hay. Al contrario, hay varios ejemplos que cantaron himnos. Dice la Biblia que la noche que participaron de la Pascua, después que hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Está allá en el libro de Mateo. ¿Se acuerdan de esa escritura? Después que hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y luego siguen muchos ejemplos más, que Silas y Pablo cantaban himnos cuando estaban en la cárcel. Y después, ¿cómo van a traer la guitarra en la cárcel? Ahí tienen razón. Pero después, Colosenses 3:16, Efesios 5:19 y luego Hebreos 13:15, son escrituras que nos hablan de que en el nuevo pacto ya no se habla de los instrumentos musicales, cuando en el Antiguo Testamento sí se mencionan, y bastante. Y si se dan cuenta, aquí es donde debemos de analizar. ¿Pidió Dios verdaderamente? Él dio mandamiento al pueblo de Israel para que se le adorara con instrumentos musicales. ¿Dónde están? ¿Quién le dijo a María que agarrara el pandero y empezara? Y empezó con la danza y de ahí se agarra la gente. Dios no le dijo a María que hiciera eso. Eso fue una emoción de María. Estaba emocionada porque Dios había destruido a los egipcios. Y a María fue la primera que agarró el pandero, lo movió y las demás mujeres la siguieron. Y no nada más, y danzaban. ¿Quién le dijo al rey David que cuando fuera a traer al arca
dice la Biblia que danzaba con toda su fuerza. ¿Dios le dijo a David que danzara? Y los grupos tienen sus cantos, que así como David danzaba, así también le van a entrar ellos a la danza. Pero la pregunta es, ¿Dios le pidió a David que danzara? Y la respuesta es no. Si los instrumentos hubieran sido tan importantes en el antiguo pacto, ¿por qué los instrumentos que inventó David? Porque él inventó instrumentos. David era un músico profesional, componía canciones, tocaba el arpa, inventó instrumentos para Dios. Entonces la gente pone esos argumentos. Mira, es que David inventó instrumentos para adorar a Dios. La pregunta es, ¿Dios le dijo que inventara esos instrumentos? Y si los instrumentos fueron tan importantes, ¿por qué no metieron en el arca de la alianza, así como estaba la vara de Aarón, así como estaban las tablas de la ley de Moisés, así como estaba el pan, la urna? ¿Se acuerda que tenían ahí el maná que caía? Y para testimonio, ¿por qué no metieron ahí aunque sea el mejor instrumento de David? ¿Una flauta o algo? ¿Sí se dan cuenta? Y la pregunta es, ¿en dónde están los mandamientos específicos, directos, que Dios le haya ordenado al pueblo de Israel que se le adorara con danza y con instrumento? No los hay. Eso fueron deseos de ellos y Dios les permitió hacer. Ustedes saben que la Escritura dice que Dios les permitió hacer muchas cosas, y una de esas era divorciarse a cada rato de sus esposas por cualquier cosa. Esta ya no cocina rico, otra. Esta le huelen los pies, otra. Esta, otra. Y carta de divorcio por todos lados. Pero ¿qué le dijeron al Señor? Entonces le dijo el Señor, ¿se le puede dar carta de divorcio? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? En el nuevo pacto, ahora ya cambió. No, porque al principio no fue así. Ahora dice el Señor que la única manera que puedes divorciarte tú de tu esposa es por causa de fornicación. Si en el matrimonio hay infidelidad, entonces Dios te da la libertad de separarte. Y puedes volverte a casar. En este caso, el engañado o la engañada. Y también la única manera que te puedes volver a casar es si el pacto que hay entre tu esposa y tú se acaba, el pacto del matrimonio. Cuando muere el cónyuge. Cuando muere el cónyuge, entonces el hermano o la hermana queda libre de esa ley. Entonces él puede volver a casarse nuevamente. De otra manera dice la Biblia prohíbe, hermanos, en el nuevo pacto, la Biblia prohíbe el divorciarse. No es aprobado por la palabra de Dios. Y esto, hay mucha condenación, pero la gente lo sigue haciendo. Es como el mandamiento que tenemos de no os unáis en yugo desigual. Dios no quiso que el pueblo, estas cosas sí quedaron igual. El pueblo de Israel, Dios le dijo que no se mezclara con los extranjeros, amén. Eso es en el antiguo pacto. No se vayan con las extranjeras porque se van a ir tras los dioses de ellas. ¿Y qué hizo Salomón? Quebrantó sus mandamientos y terminó adorando ídolos, porque se casó con un montón de mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Entonces Dios tiene este mandamiento a través del Espíritu Santo que nos habla Pablo y dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué quiere decir esto? No te cases con las personas incrédulas, con alguien que piensa totalmente igual a ti. Qué bien nos habló este hermano, ¿verdad, hermano Acevedo, allá en Chicago? A los jóvenes les dieron este tema y las jovencitas decían: estos hermanos nos quieren casar con los propios hermanos de la iglesia. Pues claro, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Porque miembro de la iglesia que se casa con alguien del mundo, es muy raro, son excepciones, pero normalmente van al fracaso sus matrimonios. Van al fracaso, porque la esposa ya sí se les empieza a jalar. Ya hay muchos que se casaron con su doncella de extranjera,
pues han dejado de asistir a la iglesia, ha bajado. Entonces, todo ha cambiado. Algunas cosas quedaron igual, como esta de no casarse con los extranjeros. Eso quedó igual en la ley del Antiguo Testamento y también para nosotros. Pero la iglesia no entiende. Siguen enamorándose de los extranjeros. Siguen buscando afuera enamorarse de gente que no tiene temor de Dios. Así que sigamos adelante y busquemos siempre agradar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.